Muy buenas noches. Nuevamente agradecido con Dios por este espacio. Para mí es un privilegio poder estar acompañándoles esta noche. Mi nombre es José Bermúdez y vamos en estos cortos minutos, a ver algo que a mí me ha ayudado mucho y que quiero compartir con ustedes. Porque este grupo que el Señor nos ha venido uniendo cada día más y más para revelar muchas de las cosas que hoy por hoy necesitamos en nuestra vida, es muy necesario poder testificar, poder compartir, poder hablar de lo que Dios ha venido haciendo en estos días, en estos años, en especial conmigo. Un saludo para mis amigos de Redención allí en Bucaramanga. Y bueno, una feliz noche al hermano David Ortiz, a Lenny Muñoz. Los recuerdo muy bien, con mucho aprecio y cariño. Y bueno, les invito a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque todo el tiempo nos instas, nos motivas, nos redarguyes, nos llevas, Señor, a pensar que necesariamente todos los días tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo para que podamos testificar, para que podamos estar unidos a la vid, para poder dar mucho fruto. Por eso, Señor, al momento de abrir tu palabra, acompáñanos y que estas palabras, Señor, redunden en nuestro corazón y que lo podamos poner en práctica. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta noche, de este día, o en el momento en que usted lo vaya a ver, es un título que siempre hemos escuchado y yo lo había escuchado muchas veces, que es velad y orad. Velad y orad, orad y velad. Todo el tiempo nosotros estamos orando, todo el tiempo nosotros estamos tratando de tener una comunión con Dios, todo el tiempo estamos tratando de cumplir ciertas cosas que nos hacen aceptos para poder estar en la presencia de Él. Pero cuando nosotros empezamos a mirar introspectivamente, vemos que siempre hay un vacío en nuestro corazón. Vemos que siempre hace falta algo. Vemos siempre que por más de que intentemos estar en la presencia de Cristo, hay momentos donde nos sentimos solos. Nos sentimos que nadie nos comprende. Nos sentimos que nadie nos entiende. A veces sentimos que todo el mundo está en nuestra contra. E incluso hemos usado frases como que me llegó la ruda, me llegó la roya, o estoy salado, ¿no? Pero cuando tú escuchas la palabra velad, ¿qué se te viene a la mente? Velad viene del tema de la vigilia, no dormir, estar despiertos, estar atentos. Y orad, bueno, ya comúnmente nosotros lo conocemos. Es muy fácil orar, ¿verdad? Simplemente en las mañanas, en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, en los momentos especiales con Dios, oramos. Pero, ¿y qué hay cuando estamos en los momentos felices? ¿Qué hay cuando estamos en los momentos difíciles? Nuestras oraciones cuando estamos en momentos felices son con una entonación distinta a cuando estamos en una aflicción, en una crisis. Cuando estamos a punto de morir. Muchos pasaron el tema del COVID a raya, casi a punto de morir. Otros en festividades o en alegrías, difícilmente podemos llegar a entender realmente qué es la oración. Y bueno, para mí este 2022-2023 ha sido un volver a nacer, porque a lo largo de mi corta edad, tengo 32 años,
y me siento todavía de 18. Han pasado muchas cosas en mi vida que doy gracias a Dios por ello, pero me he dado cuenta que soy muy desagradecido. Me he dado cuenta que aún falta que José se identifique más con Cristo. Aún falta que José permita que Cristo entre en su corazón. Falta que José permita que Cristo realmente reine en su vida. Todos anhelamos, todos queremos, todos añoramos estar en la presencia de Cristo en una esfera totalmente distinta a la que hoy por hoy estamos viviendo en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿será que lo podemos lograr? Jesús fue la persona que más nos dio ejemplo, es nuestro mayor ejemplo. E incluso en los momentos de felicidad, en los momentos de milagros, en los momentos de fe, en los momentos donde nadie daba un peso por alguien, Jesús sí lo daba. Y durante su ministerio empezamos a mirar que Jesús siempre iba, y donde iba había mucha gente. Y las escrituras, los evangelios muestran cómo es que Jesús andaba. Le seguía mucha gente. Y es interesante que cuando nosotros empezamos a mirar un poquito más detenidamente las palabras de Cristo, hubo momentos donde Él pudo mostrar aún más su humanidad. Y es en el momento de Mateo 26, 35, 33. Todos sabemos muy bien que Cristo antes de morir pasó por diversas situaciones para que se cumpliera la profecía. Ahora, Jesús, en el momento de la Pascua, invitó a sus discípulos 2 días antes para que prepararan la mesa. Y bueno, ustedes ya saben más o menos la historia de cómo es que empezó del aposento alto hasta el Calvario. Y es un recorrido muy hermoso que el Señor me ha permitido hacer, porque incluso, ahorita lo vamos a leer, pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque yo recuerdo que allá en el Colegio Libertad, cuando hacían esas vigilias congregacionales, que llegábamos a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana se terminaba la vigilia, yo apenas tenía unos 12, 14 años, y lo que más me gustaba de esas vigilias era encontrarme con mis amigos. No era más. Entonces, el concepto de la vigilia desde chiquito no lo entendía. Yo pensé que las vigilias solamente eran para ir a trasnocharse, a hablar con los amigos, sí, cantar un par de canciones, de himnos, sí, orar un poco. Pero cuando empezamos a mirar la vigilia que tuvo Cristo esa última noche, a mí me impactó mucho. Y dice en el versículo 31 de Mateo 26, dice: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ahí está José pintado. Yo recuerdo mucho en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud y ahora en mi juventud adultez, que en ciertas medidas le he dicho al Señor, Señor, yo estoy firme, yo no voy a hacer lo que otros hacen, realmente quiero ser un ejemplo de ti, que el Espíritu Santo pueda obrar en mí. Y bueno, hay serias cosas que le he venido diciendo a Dios. Y Jesús dice,
José, si supieras lo que vas a hacer en un par de horas, no estarías diciendo lo que estás diciendo. Y claro, es muy fácil juzgar a Pedro. Es muy fácil decir que Pedro era que primero tiraba el machete y después preguntaba, que era un hombre muy rudo, muy tosco para hablar. Pero ¿y tú? ¿Y yo? Es muy fácil juzgar a los discípulos que estaban en ese momento. Pero la historia no se termina. La historia continúa. La historia nos va diciendo que hoy por hoy necesitamos estar con Jesús. ¿Y cuántas veces he dicho lo mismo? Yo voy a estar firme, yo no te voy a negar, yo no te voy a hacer quedar mal. Y empecemos a analizar un poquito nuestra historia. Y nos damos cuenta que definitivamente le hemos fallado a Dios. En una, en dos, en muchas ocasiones. Entonces Pedro, dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. No sé Pedro qué estaba esperando de Jesús, qué respuesta estaba esperando de Jesús. Quizás estaba esperando una respuesta que dijera, gracias Pedro, yo voy contigo hasta el final. Pero la respuesta de Jesús fue algo bien interesante para Pedro, porque le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Imagínense en la escena. Jesús con palabras totalmente distintas a lo que comúnmente los discípulos estaban acostumbrados a escuchar. Y estos discípulos le dicen, mira, no te preocupes, siempre vamos a estar contigo. Si alguien te va a hacer mal, ahí vamos a estar. Si es necesario morir, moriremos. Cuando yo lo traigo a mi vida actual, cuando trato de ponerme en los zapatos de los discípulos, me doy cuenta que soy lo mismo. Hay momentos donde llega la crisis, llega la angustia, llega la necesidad y, Señor, tú me entiendes, ¿verdad? Tú me comprendes. Tú sabes que, pues, si no hago esto, pues, ¿qué voy a hacer? Pero a los discípulos sí le decíamos, oiga, mira, esos discípulos de esa época, sí, qué cosa, ¿no? Pero, ¿y nosotros? Hoy día pasa lo mismo. Se repite la historia. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. A ver, los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús orar. Incluso siempre acompañaban a Jesús a orar. Recordemos que en el tiempo judío se manejaban 3 vigilias. Y en el Nuevo Testamento, ya con Pablo y demás, empezaron las 4 vigilias. Cuando nosotros empezamos a analizar esa pequeña fragmento de sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Se nos dificulta escuchar la voz de Dios. Se nos dificulta creer en la voz de Dios. Si Jesús te dice, no vayas por ahí, más me voy por ahí. Si Jesús dice, no te vayas por allá, más nos vamos para allá. Si Cristo nos dice, sentaos aquí, ¿dónde está mi pensamiento? ¿Qué es lo que yo hago? Tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero entre más tratamos de hacer, más nos alejamos. Porque a veces nos convertimos en unos amantes de la religión.
A veces nos convertimos en una fachada. A veces nos convertimos o nos colocamos máscaras religiosas y se nos olvida la verdadera relación con Cristo. Así que los discípulos ya estaban acostumbrados, ok, sí, nos vamos a sentar aquí. Pero en el versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En estos momentos de la vida de Jesús, estaba buscando apoyo. Dejó dos grupos, uno allá, siéntense, pero Pedro, venga, y los otros, vengan. Y con ellos se sinceró un poquito más, pudo empezar a abrir un poquito más su corazón, sus facciones empezaron a cambiar. Todo el momento fue un momento donde incluso ni siquiera los discípulos entendían, porque cuando estos tres discípulos vieron orar a Jesús en un tiempo atrás, vieron a Moisés y a Elías. La transfiguración. Padre, Jesús, enséñanos a orar. Pero en este momento de angustia, de tristeza y demás, Jesús les dijo, vengan, acompáñenme. Y en el versículo 38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Qué lindo. Qué lindo que a pesar de que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de saber que tenía que tomar una copa amarga, aún así pensaban sus discípulos. Porque dice, velad conmigo. Y en el versículo 39, y yendo un poquito más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué oramos? ¿Por qué velamos? ¿Por qué ayunamos? Cuando empezamos a mirar la historia de los que ayunaban, de los que oraban y de los que velaban, en ningún momento era para cambiar la voluntad de Dios. Más bien era para fortalecerse en la aceptación que Jesús, que el Padre, quería revelarles. Hoy día estamos en momentos de crisis, hoy día estamos en los últimos días y estamos velando. Y si estamos velando, ¿estamos haciendo correctamente? Versículo 40. Y vino a sus discípulos y los halló despiertos. No, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esa pregunta Jesús me la hace. José, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Hay una autora cristiana que habla acerca de esto, que dice que mínimo deberíamos contemplar las últimas escenas de Cristo, mínimo una hora. Hay algo de relación allí. Pero Jesús le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí no señaló a los hijos de Zebedeo. Le dijo directamente a Pedro, Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? ¿No me estabas diciendo que ibas a estar conmigo hasta la muerte? ¿No me estabas diciendo que no me ibas a negar? ¿No estabas diciendo que ibas a estar firme? Pero ni siquiera una hora puedes estar conmigo. José, tanto que has dicho de mí, tanto que eres misionero, que eres cristiano y demás. Y llega un momento donde llega la prueba y me halla durmiendo. Es muy triste. Es muy triste porque de labios hacia afuera es muy fácil decir que amamos a Cristo.
pero aquí adentro es algo totalmente distinto. Y cada uno nos conocemos. Lo bonito es que Dios no nos dio el derecho de juzgar. Solamente hablo por mí. No conozco tu corazón, no conozco los que están ahí ahorita en este momento. Bueno, mi mamá sí la conozco. Pero las demás personas que van a ver este video o en algún momento se van a preguntar, ¿realmente amo a Cristo? ¿Realmente estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo? ¿Realmente estoy dispuesto a andar en los pasos que anduvo Cristo? Y te hago otra pregunta. ¿Te estás preparando para eso? ¿Estás velando? ¿Estás orando? Porque mira lo que dice a continuación. Velad, versículo 41 de Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir, la oración y el velar no es para cambiar la voluntad de Dios. Es para que no entremos en tentación. Es para fortalecernos, es para prepararnos para poder recibir esa bendición. Pero a veces nosotros lo cambiamos. Hay un enfermo y vamos a hacer vigilia para que se sane. Estamos pasando por una crisis y vamos a ayunar para que el Señor nos bendiga. Lo tomamos como si fuera un amuleto. Pero aquí claramente el Señor estaba diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. En pocas palabras, ¿qué era lo que le estaba diciendo a Pedro? Si Jesús le estaba diciendo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, no, yo hasta la muerte estoy contigo. Ya estaba negando. La autosuficiencia es una de las cosas que el ser humano no puede dejarlo tan fácilmente. La prepotencia espiritual, religiosa, o como la queramos tomar, está muy arraigada en nuestro corazón. El Señor nos habla, el Señor nos dice, y nosotros, tranquilo Señor, no se preocupe, yo estoy bien. Pero si es que el Señor nos habla es porque hay algo que debemos cambiar. Hay algo que debemos estar atentos. Hay algo que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Es sencillo. El velar y el orar es para fortalecer mi espíritu en comunión con Cristo. Y cuando yo empiezo a entender esa comunión, esa conexión con Cristo, entonces empiezo a aceptar su voluntad. Es muy distinto. Porque mire lo que dice, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Todos podemos levantar las manos al cielo y decir, Señor, o sea, donde usted me envíe, donde usted me mande, yo lo voy a hacer, no tengo problema, yo voy adelante, Primer obstáculo, y empezamos a pensarlo. ¿Cuántas veces has dicho que quieres ser misionero? Y el ser misionero, hay diferentes facetas. Hay unos de tiempo completo, como mi persona. Hay otros medio tiempo. Hay otros que se dedican en el tema de recursos. Hay otros, y bueno, hay una diversidad en medio de la viña. Pero todos llegamos a este punto. ¿Hemos podido velar, aunque sea 1 hora? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, versículo 42, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro que orara y velara para que no entrara en tentación? Y yo me preguntaba eso. Y en el versículo 43, vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Y saben qué es lo más bonito? En ese momento Jesús estaba buscando apoyo espiritual. Jesús estaba tratando de enseñarles algo, incluso en medio de esa angustia, en medio de esa crisis, en medio de ese afán, en esa ansiedad, en esa, como lo queramos llamar. Cuando tú estás en ese momento de tu vida, de tu historia, ¿cómo escuchas a Cristo? Porque el orar no solamente es estar ahí todo el tiempo. ¿Cuándo tienes el tiempo? ¿Cuándo dejas el tiempo para que el Señor te hable? El Señor te responda, porque es una conversación. No es un recital, no es un rezo, es una conversación. Y más adelante, en otro espacio, vamos a mirar el cómo orar. Pero aquí el Señor le estaba diciendo a los discípulos, a esos tres, velad, orad, para que no entréis en tentación. Lucas 22. Lucas 22, 42. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la tercera oración que hacía Jesús. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es increíble cómo Jesús nos enseña que en la oración, en la vigilia, no es para pedir sanación. Ese es el resultado, ese es el fruto, ese es la muestra de lo que verdaderamente es la esencia de la vigilia y la oración. Cuando yo empiezo a entender eso, entonces empiezo a que mi oración debe ser totalmente distinta. Tuvo que bajar un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y mire lo que decía la oración de Jesús: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fueron 3 veces. Y baja un ángel para fortalecerlo. Y el fortalecerlo es que si esta copa estaba medio débil, entonces venga para acá. Vamos, avancemos. No estás solo. Jesús hoy nos dice, esa prueba, ese pecado, esas cosas que no has podido dejar, no te preocupes, vela y ora para que no entres en tentación, porque si lo haces, entonces vengo a fortalecerte. Por eso es que cada día debemos pedir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Cada día debemos orar, cada día debemos velar, para que no entremos en tentación, para que podamos hallar auxilio, para que podamos hallar socorro. Jesús lo experimentó, nos dejó el modelo, nos dejó las escrituras, está allí, no me lo estoy inventando. Es increíble. Porque si tú no has orado y velado como Dios te ha pedido, yo te invito a que lo hagas. Te invito a que tengas esa conexión que tanto anhela Cristo tener contigo. Nosotros hemos presenciado muchos milagros, y no porque hagamos vigilia y hagamos oración, no, porque el Señor nos fortalece para poder entender su voluntad. Aquí nos llegan personas desahuciadas, personas con cáncer, niños. Hace poco una niña que vino el año pasado, finales del año pasado, nos llegó la noticia que murió. Y su tumor era en un lugar donde no se podía
operar. Y los padres vinieron al lugar y empezamos el caminar con Cristo, a enseñarle los pasos de Cristo, de la cruz, del aposento alto hasta el Calvario. Personas que aman en su forma a Cristo, pero cuando empezaron a entender, mandaron un texto, un estado en WhatsApp, donde decía: nuestro angelito nos recibirá en el cielo, en su forma. Entendieron y aceptaron la voluntad de Dios porque oraron y velaron. Tuvimos un pastor aquí también de otra denominación con cáncer y decía: yo ministro por más de 20, 30 años la iglesia y todavía me cuesta entender cómo es Jesús conmigo. No tuve una buena relación con mi padre y aún así hablo de Cristo. En el medio del dolor fue que entendió, comprendió, vivenció, experimentó esa relación con Cristo. Su muerte fue algo asombrosa, donde en la noche, estando sus hijos y su esposa allí en el hospital, se levanta. Él no se podía levantar, ya no podía caminar, nada, y se levanta de un momento a otro y dice: amor, Jesús me sanó. Y la esposa como que: ¿qué pasó? Y él: Jesús me sanó. Tuve la oportunidad de hablar con él en 4 ocasiones, que le hice 4 terapias, o en 4 días estuve con él. Y las conversaciones giraban en torno a eso. Cómo entender la voluntad de Dios, cómo saber que esta es la voluntad de Dios, la enfermedad. Y allí yo le decía: no es una enfermedad, no le llames enfermedad, llámale oportunidad. Porque si 30 años ministrando la iglesia y no conocías a Cristo, en estos días, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, es una oportunidad de conocerle. Y no solamente conocerle, de ser salvo. Después él se sentó en la cama, volvió a acostarse. Y en la mañana siguiente su frecuencia empezó a disminuir, tomado de la mano de su esposa, alrededor de sus hijos, sin dolor. Empezó a disminuir su frecuencia y llegó un momento donde no dio más su corazón. Pero él entendió cómo es que Jesús lo sanó. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces vino a sus discípulos, versículo 45, y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Versículo 47. Y cuando él aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y una gran multitud con él, con espadas y palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y luego se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Pregunto, ¿por qué Jesús le había dicho a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación? Tú quizás tengas que tomar una decisión supremamente importante.
en el trabajo, en tu área sentimental, en tu área espiritual, en tus finanzas, en tu salud. ¿Con qué espíritu lo haces? ¿Como Pedro? Porque si es así, vas a ver el resultado después de haber hecho lo que decidiste. Pero si oras, si velas y si te fortaleces, Cristo puede ayudarte a salir victorioso, a tomar la mejor decisión, a ser feliz. Yo decido ser feliz. Pero la felicidad va de acuerdo a las circunstancias. Pero si estoy conectado con Cristo, sé que la verdad os hará libres. Entonces, Jesús simplemente le estaba diciendo, haciendo la invitación a Pedro: Pedro, es que tú vas a hacer esto, me vas a negar 3 veces. Ora, vela, por favor. ¿Y saben qué es lo que yo entendí también? Que cuando nosotros oramos y velamos, nuestro ángel nos fortalece. A veces nos olvidamos del ministerio de los ángeles, pero por algo nos lo dieron, por algo está ahí. ¿Qué es lo que se te dificulta realmente estar en la presencia de Cristo? Eso que realmente se te dificulta, yo te invito a que lo coloques en oración y vigilia. Jesús lo hizo. Jesús tenía que morir en la cruz y lo puso en su oración. Padre, yo sé que debo morir, pero si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no es como yo quiero, sino como tú quieres. José, tú sabes tus luchas, tus dificultades, absolutamente todo. ¿Qué es lo que le quieres colocar allí para que Cristo te fortalezca, para que te sostenga esa copa, para que la puedas beber y en medio de eso poder salir victorioso, así como lo hizo Jesús? Murió en la cruz, resucitó. Hoy día, si no lo hubiese hecho, no tendría razón de ser la religión. No tendría razón de ser el existir. No tendría razón de ser el estar predicando, el estar testificando, el estar diciendo Cristo viene. Pero porque lo hizo, nos dice hoy: velemos y oremos para que no entremos en tentación. Amigos, hermanos, Dios nos hace la invitación. No es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de estar totalmente abiertos nuestros ojos, abierta nuestra mente, para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber en los momentos donde debo mover y en los momentos donde debo estar quieto, en los momentos donde debo interceder, como en los momentos donde debo aceptar, en los momentos donde debo ayudar, como en los momentos donde tengo que dejarme ayudar. Pedro no se dejó ayudar en el primer momento. Tranquilo, Señor, yo voy a morir contigo, no tengo problema, aquí estoy. Ay, Pedro. Y Pedro tuvo que pasar las verdes y las maduras, reconociendo y arrepintiéndose y escuchando todo el tiempo las palabras de Dios. Pedro, no has podido velar conmigo 1 hora. Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro, ora y vela para que no entréis en tentación. Y ni hablar de Judas. Solamente quedémonos con Pedro. El Señor quiere que nosotros seamos victoriosos día a día. Y es por eso que nos está haciendo la invitación. Oremos y velemos para que no entremos en tentación, para que nos fortalezca en medio de la prueba,
para que podamos pasar esa copa, para hacernos más fuertes. Vienen momentos difíciles, sí. Hay muchos cristianos que tienen miedo en los sucesos que van a venir, pero los que oran y velan tendrán gozo, porque sabe que Cristo está a las puertas, porque sabe que Cristo ya viene. Y eso es algo que nadie se lo puede quitar, ni siquiera la muerte, porque incluso saben que si han de morir, resucitarán. Y esa es mi oración: Señor, ayúdame a poder tener esa convicción clara, firme. Y el Señor te dice: ok, José, lo puedes hacer, ora y vela conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a orar y velar como Él desea, que nos ayude a entender su voluntad, que nos ayude a que en esta vida podamos vivirla como si ya estuviéramos allá. Enoc caminó con Dios. Yo quisiera caminar con Dios. Mi espíritu está pronto, pero mi carne es débil. Entonces el Señor me invita: ora y vela para que no entres en tentación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, porque en esta hora que aquí cae lluvia, que hace frío, aún, Señor, tú nos acobijas, nos das fuerza, nos das gozo, nos das el Espíritu Santo para que nos fortalezca en medio de la prueba. Hay personas, Señor, que ya han perdido total esperanza. Hay personas, Señor, que han perdido total confianza. Hay personas, Señor, que han olvidado tus promesas. Hay personas que las recordamos muy bien, pero que no las aceptamos. Somos personas que te conocemos desde hace años, pero no queremos caminar contigo. Somos personas, Señor, que deseamos que en esta vida nos vaya bien, pero nos gusta es dormir todo el tiempo. Por eso, Padre, en esta hora te pedimos que por favor nos ayudes a orar y velar, porque este es el tiempo que debemos estar más firmes, este es el tiempo en que debemos estar más despiertos, este es el tiempo donde cuando vengas no nos encuentres como el ladrón en la noche. Por favor, Señor, ayúdanos en nuestra vida espiritual. No podemos seguir siendo mediocres espiritualmente. No podemos estar en un pie adentro y un pie afuera. Necesitamos estar firmes, Señor, y eso solamente tú nos los das. Si ponemos de nuestra parte, si hacemos lo que tenemos que hacer. Tu misericordia es infinita, tu amor es para siempre. Pero también hay un límite, Señor. Y ese límite no quiero que llegue y me encuentre dormido. Por favor, Señor, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis amigos, ayuda a mi madre, ayuda a mis hermanos, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos, ayuda a las familias hoy día que tanto están siendo atacadas por el enemigo. Ayuda, Señor, a la juventud que se está desviando por cosas que realmente no tienen nada que ver con la vida eterna. Nuestros jóvenes de iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a una denominación, sino a tu iglesia, Señor. Tus hijos están siendo atacados por el enemigo. Necesitamos orar y velar, Señor, para que tú nos fortalezcas. Por favor, Padre, no estamos en esta tierra para perder tiempo. Estamos en esta tierra para cumplir tu propósito.
Por eso enséñanos a velar y enséñanos a orar. Gracias, mil gracias por lo que haces en este grupo, Señor, que día a día nos fortaleces. Y necesitamos testificar más poderosamente de tu amor, de tu perdón, de tu verdad, de tu revelación, para que podamos ser libres de todo pecado, para que podamos estar limpios y que en nuestro corazón no haya ninguna grieta que el enemigo pueda aprovechar para entrar. Por eso, Padre, en esta hora te agradecemos por lo que estás haciendo en nuestra vida, porque nos redarguyes, porque nos exhortas, porque nos amas, nos llamas. Gracias, mil gracias. Quédate con nosotros en esta noche y en el momento en que otras personas vean este video, sabiendo que quieres revelar, Señor, tu poder y que estás buscando un pueblo que se está preparando para recibir la bendición. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por tomar el tiempo juntos, escuchar la voz de Dios, escuchar su revelación. Sé que algunos están buscando respuestas y quizás esta haya sido una, y espero que así sea, para que nuestra fe se fortalezca cada día, para que podamos estar unánimes, juntos, compartiendo de la palabra, compartiendo de nuestra experiencia, de nuestro testimonio, para que cada día el Señor añada a su iglesia los que van a ser salvos. Así que muchas gracias, bendiciones del cielo, un saludo a mi madre, la amo mucho y bueno, nos veremos en otro momento. Bendiciones.